Hinchas del Club Universidad de Chile de Fútbol han sido agredidos de manera brutal en el estadio de Independiente de Buenos Aires. Esto excede lo futbolístico, pues el cántico del estadio en su conjunto decía: el que nos salta es inglés, recordándonos lo que ellos entienden como una traición durante la guerra de Malvinas. Ya nos referiremos a esto. Y eso provocó 19 heridos graves hasta el momento. Y lo curioso es que, paradojal, es que hay 90 chilenos detenidos. No hay ningún herido argentino y tampoco ningún detenido. Bien, revisemos cuál es la historia de las relaciones entre Chile y Argentina. Estas partieron muy bien en la época de la independencia. Cuando en 1813 una armada española desembarcó en Montevideo con el afán de atacar Buenos Aires, Chile mandó, que era un país pequeño y pobre, 400 soldados que cruzaron la cordillera para combatir junto a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Ese es el primer ejército libertador que cruza hacia allá. Bien, al año siguiente los revolucionarios chilenos fuimos derrotados en lo que llamamos el desastre de Rancagua. Se cruzó la cordillera con debate y pugna interna entre Carrera y O'Higgins. San Martín optó por O'Higgins y ahí se empezó a incubar lo que sería después el ejército libertador, conformado mayoritariamente por argentinos, pero en el despliegue de un plan argentino. Si no, nos venían a liberar a los chilenos porque les caíamos simpáticos, no. Porque ellos entendían que era imposible la independencia de la Junta de Buenos Aires sin destruir el poder del virreinato. Y el general Belgrano, el joven, entusiasta y valiente Belgrano, no había podido pasar el Alto Perú. Entonces entendieron que el mejor camino era Chile y de ahí llegar al Perú. No habían podido pasar lo que hoy día Bolivia, cuya predisposición revolucionaria había estado de cargo de don Manuel Ascencio Padilla y su mujer Juanita Zurduy. Bien, los argentinos estuvieron aquí, Chile pagó los gastos mayoritarios, San Martín no aceptó el nombramiento de director supremo, porque su objetivo estratégico era otro, no era la liberación de Chile, era atacar el virreinato del Perú. Pero bien, eso se agradece, y lo agradecemos con un monumento de San Martín, entre otras cosas, en pleno centro de Santiago, en la mejor ubicación. Los argentinos tienen responsabilidad directa. No digo que ellos tomaron la decisión, pero el asesinato de Manuel Rodríguez cometido por oficiales del ejército argentino, que estaban acantonados en el cuartel San Pablo. Es obvio que esa decisión no la tomaron ellos, pero la ejecutaron ellos, la muerte de Manuel Rodríguez. Bueno, después de Chile, cuando ellos tenían abandonado a San Martín en París en medio de las peores pobrezas, Chile le dio el grado de general del ejército chileno y le pagó su pensión en tal condición. Si San Martín no murió en la inopia con su hija deshonrosa, fue porque Chile sabe agradecer. En 1881, cuando nuestro ejército estaba en operación en el norte contra Perú y Bolivia, nuestro país pequeño y pobre, Argentina nos impuso el Tratado de 1881. Argentina había coqueteado con la posibilidad de formar una triple alianza con Perú y Bolivia que tenía un solo destino: atacar Chile. Y no firmó, porque ya estaba aprobado en la Cámara de Diputados. En el Senado no se aprobó allí, porque Argentina tenía ciertas disputas con Bolivia, territoriales, y por otras operaciones que hicimos los chilenos, pero que no se las voy a contar aquí. Pero que muestra que somos silenciosos, pero no somos tontos ni somos cobardes. No hay que confundirse. Ya en el siglo XX, en 1953, en el mejor momento de las relaciones chileno-argentinas, Ibáñez en Chile, Perón en Argentina,
se produjo la amenaza de una flota inglesa y una flota combinada de buques chilenos y argentinos actuaron como respuesta a eso. No se llegó al enfrentamiento, pero ahí estaban chilenos y argentinos, en el mejor momento de las relaciones chileno-argentina, cuando el general chileno Carlos Ibáñez del Campo fue recibido en una manifestación grandiosa el 9 de julio. Otro gran amigo de Chile fue el general Juan Domingo Perón, que estando en el exilio y cuando se disputaba el tema de las islas Pinto, Lennox y Nueva, dijo: no nos vamos a pelear con los chilenos por 3 islas miserables. Si es necesario dinamitamos las islas, pero no nos peleamos con los chilenos. Era un buen amigo de Chile. También el general Lanusse, que tuvo un encuentro con Salvador Allende un año y medio antes de estas declaraciones de Perón, cuando Lanusse era dictador en Argentina, en Salta. Y fue una cosa muy amistosa y se acordó para resolver el tema de la isla que se iba a hacer un laudo arbitral. También fue un señor respetuoso con nosotros el general Lanusse. Y no se prestó para lo que los americanos querían, agredir a Chile a través con mano mora, con interpósita persona, que eran los argentinos. Bien, el año 78 las cosas cambiaron en Argentina. Había una dictadura delirante. Primero, el señor Videla negó el laudo arbitral. Después quiso simbólicamente recordar la fraternidad chileno-argentina en una reunión con Pinochet en el Plumerillo, en Mendoza, desde donde había partido el ejército libertador. Pero después, presionado por la Marina, declaró insanablemente nulo aquello que habíamos acordado, desconoció su propia palabra empeñada, esto que había quedado al honor de los estados. Bien, prepararon una invasión contra Chile para el 23 de diciembre de 1978. La intervención del presidente norteamericano lo impidió. Les dijo: los chilenos no se van a rendir en 5 días como ustedes piensan, esa guerra va a ser larga. Y cuando termine, puede haber un gobierno de izquierda en Chile o en Buenos Aires o en ambos países. Bueno, esa dictadura militar enloquecida, que no había abandonado los planes de ataque contra Chile, intentó con un plan estrafalario ocupar Malvinas, forzar a los ingleses a una negociación y que le entregaran las islas sin lucha. Y su delirante canciller Nicanor Costa Méndez decía que solo había que hablar de la transición. Bueno, le fue como le fue. ¿Y qué querían? ¿Que nosotros fuéramos solidarios con aquellos que estaban preparando una fuerza de ataque y que no habían abandonado y que habían desconocido un laudo arbitral? ¿Qué querían? ¿Que fuéramos solidarios con ellos? Nos tomaban por tontos. Bien, después se llegó a un acuerdo con la intermediación del Papa y el presidente Alfonsín plebiscitó esto y se llegó a un acuerdo. Argentina aceptó y Chile cedió cosas que había ganado en el laudo. O sea, ¿quién hizo el aporte para la paz? Nosotros hicimos el aporte para la paz. Bien, hoy día se han producido estos hechos trágicos en el Estadio Independiente. ¿Qué es Independiente? Independiente es un club vinculado a las peores prácticas del fútbol. Eso fue un club que era insignificante y que creció y se desarrolló con Grondona, con Julio Grondona, que hizo todos los estropicios en el fútbol internacional, al amparo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y que fue campeón de Copa Libertadores 5 copas seguidas. Una se la robaron a Colo-Colo y otra se la robaron a Unión Española. Así, eso es Independiente. Bien, el presidente Milei ha dicho que espera castigos ejemplares y una investigación conjunta. El señor Milei cree que somos tontos nosotros. Si ahí lo que hubo fue una agresión que los argentinos no la han tenido jamás en nuestros estadios. Había jugado el partido de ida una semana antes. No nos crean tontos.